totalmente diferente, tiene que ver con el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos hoy mismo en el curso de lo que era calificado el Día de la Liberación. No sabíamos que Estados Unidos necesitaba ser liberado, pero así lo ha denominado Donald Trump, afirmando que es uno de los días más importantes de la historia de Estados Unidos y que se reivindica a los trabajadores de su país, garantizando con una política de elevación de los aranceles una edad de oro para los Estados Unidos. La tesis de base es: si quieren tener aranceles cero, es muy sencillo. Traigan sus fábricas acá, produzcan ustedes en el Perú y no nos exporten. Perdón, no en el Perú, sino en Estados Unidos, y no exporten. En detalles de esta política de aranceles van a ser dados por el economista Jorge González Izquierdo, que está con nosotros, profesor universitario conocido por su pedagogía, para hablar de los temas que pueden parecer complejos. Pero antes de hablar solamente sobre economía, queremos entender el contexto geopolítico de esta decisión, porque acá hay, además de las motivaciones puramente económicas y de reacciones económicas, que en general, al parecer, de acuerdo a lo que uno sabe de la reacción de los mercados, pueden generar mucho más dificultades que las esperadas por Donald Trump. Pero hay un contexto geopolítico que tiene que ver con la relación de los Estados Unidos con sus aliados, con los países con los que tienen malas relaciones, con los países a los que sienten competidores desleales y también con los países con los que ha firmado tratados de libre comercio como el Perú. Por eso hemos invitado al mismo tiempo que a un economista, a un diplomático de probada experiencia con y en los Estados Unidos, como es el embajador de la Situación de Retiro, Hugo de Sela. Muy buenas noches, embajador. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo reacciona usted ante todas las palabras pronunciadas por Donald Trump y algunas aclaraciones que hubo posteriormente por funcionarios de su administración? Mire, sí, le pido que me regale un par de minutos, 3 minutos tal vez, para tratar de poner esto en contexto. Y empiezo yéndome un poco atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay un orden internacional que está basado en algunas ideas principales. La primera era que la defensa se iba a realizar de manera conjunta entre los países aliados. La segunda gran idea es que iba a prevalecer el libre mercado. Y lo tercero era que el sistema de gobierno era el sistema democrático. Esto es lo que unía a Estados Unidos y a Europa principalmente. Sin el énfasis en la democracia, varios países asiáticos, Japón, Corea del Sur, algunos otros, participaban de este orden mundial. Y dentro de ellos se crearon instituciones importantísimas como la OTAN, la OMC, el Grupo de los Siete, se hicieron un montón de tratados de libre comercio. Y paralelamente China y Rusia se desarrollaban independientemente. ¿Qué pasa ahora? Ese orden mundial está empezando a cambiar. Ese orden mundial ya no es el que Estados Unidos, por lo menos Estados Unidos, quiere. Hoy en día ellos han decidido mirar hacia adentro, hacer América grande de nuevo. MAGA en inglés es el nuevo motto, el nuevo lema de los Estados Unidos. Y hay evidentemente una mirada hacia adentro del país, un proteccionismo creciente, abandono en muchos casos del multilateralismo, donde ya habrá menos apoyo político y económico. Y en general está habiendo un cambio, como por ejemplo el retiro de Estados Unidos de la OMS, el dejar de lado a la Organización Mundial del Comercio, deshacer AID, decirle a los socios de la OTAN que ellos tienen que ocuparse de su defensa, que Estados Unidos ya no lo va a hacer. En pocas palabras, se están de alguna manera rompiendo alianzas con Europa y con otros países occidentales. Y se está recurriendo a un mecanismo que en realidad, si uno revisa la historia, es un mecanismo que se usaba mucho en el siglo XIX, que es el uso de las tarifas, barreras comerciales como instrumento de política exterior.
Al mismo tiempo hay estos intentos expansionistas de Estados Unidos, lo de Groenlandia, renominar al Golfo de México como Golfo de Estados Unidos, dividir claramente, porque eso lo repiten en todos los discursos, el mundo entre amigos y enemigos. Lo del Canal de Panamá, como bien recuerda Jorge, y eso está produciendo un movimiento que recién empieza, Fernando, pero que va a cambiar, en mi opinión, el orden internacional, porque quienes eran amigos, hoy en día ya no lo son tanto. Hoy hay un inicio de una guerra comercial con los principales aliados norteamericanos. Eso va a causar problemas, y mientras tanto China se fortalece cada vez más. La presencia china es creciente, no solo en América Latina, como bien se sabe, sino también en Europa y en otras zonas del mundo. Y hay también un importante expansionismo de Rusia, como lo evidencia la guerra con Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, todos estos cambios, quería resaltar, los estamos viendo, sí, y creo que todo ello pone en contexto lo que hoy ha anunciado el presidente Trump. Ahora, la voluntad política de un presidente no es omnímoda, tiene límites que están marcadas por las leyes, por los tratados que se han firmado y por las decisiones judiciales. ¿Hasta cuánto puede avanzar Trump en sus ideas, en sus propósitos, desde el punto de vista político, el más radical de los cuales es poner en duda que él solamente pueda llevar a cabo 2 mandatos presidenciales, cosa que ha hecho en días pasados, ¿no? Así es, efectivamente. Mire, para tratar de contestarlo de alguna manera clara, él va a avanzar hasta donde lo dejen avanzar. Su personalidad demuestra que es alguien que tiene ideas muy claras de lo que debe hacer y que va avanzando y avanzando hasta que lo consiguen parar. Al otro lado, ¿qué tenemos? A un partido demócrata que está totalmente desorganizado, que no tiene voceros claros, que no tiene ideas claras, que aún está procesando la derrota que han sufrido, que es una derrota muy, muy importante, porque ha sido en varios campos, no solo la presidencia, sino también el Senado, el Congreso, las 2 cámaras. Hay también el control que tiene hoy el presidente de Estados Unidos de la Corte Suprema, donde hay una mayoría conservadora. Entonces, ¿a qué están recurriendo? Están recurriendo a demandas judiciales, puntuales, específicas, que están siendo en muchos casos acogidas por los jueces. Pero ¿qué está haciendo el gobierno de Trump? Está recurriendo a la Corte Suprema para que se reviertan esas decisiones de los jueces. Entonces creo que es un proceso que recién empieza, que todavía no tiene un final claro, pero creo que probablemente dentro de unos meses, cuando los sectores opositores a Trump consigan organizarse, probablemente haya límites más claros. De acuerdo, tratemos de aterrizar este panorama general que nos ha presentado mucha fineza el embajador de CELA en las relaciones económicas y comerciales entre Perú y los Estados Unidos. El Perú, tengo entendido, exporta más o menos 14% de lo que exporta en general a los Estados Unidos. Pero hay énfasis particulares en el tema agropecuario y en el tema de las confecciones, ¿no? Y si se aplica este arancel de 10%, ¿qué significa eso respecto del Tratado de Libre Comercio que hemos firmado hace ya varios años con los Estados Unidos y que se venía implementando hasta ahora sin mayores sobresaltos? Mira, antes de eso te quisiera mencionar algo que llama profundamente la atención a nivel mundial. El presidente Trump dice que coloca aranceles, pero solamente a los bienes. No toca los servicios. O sea, el trade de servicios. Porque en servicios, él no es Estados Unidos no es deficitario, es superavitario. Entonces, claro, él le carga la mano a bienes, pero no toca los servicios. Entonces, por ejemplo, ¿qué le ha contestado la Unión Europea hoy día? Te voy a castigar los servicios, ahí te va a doler. Entonces, eso hace que estas medidas no sean pues tan genuinas, digamos, como lo pretende presentar el presidente Trump. Pero contestando a tu pregunta, Fernando,
un arancel de 10%, para mucha gente dirá, pero 10% es poquito. No. En aranceles un 10% pesa. Y su principal efecto es que disminuye el comercio internacional. Entonces, en ese efecto, las exportaciones en que el mercado norteamericano pesa, como por ejemplo la agroexportación, los arándanos, ¿no? Las uvas, ¿no? Los mangos, en fin, café, va a ser golpeado por este 10%, ¿no? Pero esto va a depender, Fernando, de la duración, porque ya están corriendo rumores que va a empezar a hacer excepciones y va a empezar a hacer negociaciones. Entonces, como que este anuncio de hoy día ha sido un poco para ver cómo reaccionan los otros países, ¿no? Y ver hasta dónde él podría avanzar en esas negociaciones, ¿no? Por ejemplo, la India, sí, ¿no? Y Israel hoy día, antes de las 4 de la tarde, eliminaron todos los aranceles para Estados Unidos y Israel. O sea, 0, para que no me coloque. La India los bajó fuertemente, aun cuando dejó todavía en algunos productos muy específicos. Entonces, en ese sentido, el mundo está esperando los próximos días para ver si el señor Trump comienza a dar excepciones o comienza a retroceder. ¿Y qué ventajas tenemos nosotros como país en esas negociaciones que usted avisora que se pueden llevar a cabo para definir los términos exactos? Contestando también tu pregunta, el TLC, lo que nos quedaría a nosotros con el TLC es irnos a quejar a la Organización Mundial de Comercio. Pero la Organización Mundial de Comercio, como tú bien sabes... Y como recordaba el señor Dicela, los Estados Unidos la tratan muy desde arriba, claro, y ya se han retirado de otras agencias de la ONU, como la OMS. Tú sabes que en la OMC hay una especie de fiscalía, que es la que recibe todas las denuncias, las procesa y las eleva al Consejo Directivo. Esa fiscalía tiene más de 2 años desierta, muerta, básicamente por intervención de Estados Unidos. Entonces, mientras sí, bajo Biden. Si es 2 años, esto ha comenzado bajo Biden. Sí, sí, claro, sí. Entonces, ¿eso qué provoca? Que quejarte ahora a la OMC, no tienes el fiscal, digamos, que puede recepcionar esa queja. De tal manera, pues, que va a estar bien mediatizado las quejas que se podrían hacer. Ahora, ¿qué ventajas y qué desventajas tenemos para tratar de conseguir las mejores condiciones posibles en el comercio con Estados Unidos? Y en particular, ¿cómo va a impactar sobre esas decisiones nuestras relaciones con China? Mira, ya hemos visto en el caso de Panamá, ¿no?, cómo Estados Unidos consiguió que Panamá le diera parcialmente, por lo menos, la espalda a China. Aun cuando, a pesar que han hecho presión sobre el presidente del holding que ha vendido las acciones de los 2 puertos, que a su vez son como 20 puertos que dependen de ahí, lo están presionando en China para que no venda, ¿no?, de marcha atrás. Yo creo que eso, Perú no pesa para el comercio internacional de Estados Unidos. O sea, económicamente no tiene peso, pero sí podría tener un mayor peso políticamente. Y en ese sentido nos ven como que, oye, si de repente ya estamos viendo que China, por ejemplo, se ha convertido en el principal inversionista en minería. Eso es lo que pocos saben. Está también uno de los principales inversionistas en infraestructura. Y ahora se están comenzando a meter en el agro, pero el agroexportación, ¿no? Entonces, eso también podría, ¿no?, desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, ser algo que les comience a fastidiar y por el cual nos puede presionar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eso sería un factor que nos obstaculizaría, digamos, conseguir mejores... Embajador Dicela, tenemos un embajador experimentado en Washington, que es el señor Ferrero, puesto que él tuvo un rol decisivo en la negociación justamente del Tratado de Libre Comercio. Probablemente es un hombre que está mucho más acostumbrado a tener relaciones con los demócratas que con los republicanos, sobre todo republicanos de este tipo tan particular como es Donald Trump. Nuestras relaciones están ya perturbadas por la suspensión de los presupuestos importantes de ayuda al desarrollo.
una buena parte del impulso de la industria del café viene de la contribución ofrecida por la USAID. Ya hablo del café, que sabemos que tiene más hectáreas de cultivo hoy que la papa. Estamos hablando de algo muy importante, ¿no? Sí. El tema ayuda al desarrollo, perturbado. El tema económico-comercial ha entrado en una zona de turbulencias, y razones políticas probablemente no tenemos, porque Donald Trump no participa en foros ni ha dado mayor interés a los procesos de integración, ¿no? Es verdad, Fernando. Lo que creo yo que corresponde ahora es tratar de buscar un acercamiento político con los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Hay todavía un amplio nivel de coincidencias con ese país en lo que era parte del orden mundial. Es decir, la democracia sigue siendo un valor compartido importante. El valor del derecho internacional es otro asunto importante. Estados Unidos hoy en día está mirando más hacia América Latina, donde sabemos que hay todo tipo de gobiernos. Yo creo que la percepción que hay en Estados Unidos sobre el gobierno peruano es una percepción de que somos, digamos, un país cercano en ideas, que no hay problema, y somos sobre todo, y eso sí quisiera resaltarlo, un país que le puede ofrecer oportunidades importantes a los Estados Unidos para hacer negocios, para hacer inversiones. Por ejemplo, lo que mencionaba mi amigo Jorge González Izquierdo, la presencia china acá les preocupa mucho, y el mensaje que se ha venido pasando a Estados Unidos es, bueno, si les preocupa tanto, vengan acá e inviertan. En el Perú... No hemos tenido mucho éxito con este discurso en los últimos meses, ¿no? Es verdad, es verdad. Comenzó antes de Trump, pero se ha puesto más difícil aún ahora. Pero ahora hay algo interesante, o sea, va a haber empresas que se relocalicen en el mundo. O sea, parte de los cambios que se van a producir es que las empresas van a cambiar de sede física, digamos. Y yo creo que tenemos que tener la esperanza de poder convencer que el Perú podría ser una sede importante para algunas empresas que podrían exportar incluso hacia los Estados Unidos. Y ese es un mensaje que creo, Fernando, no debemos dejar de repetir. ¿Usted cree que estamos atravesando un buen momento? No, para nada, no quiero decir. Que haya capitales extranjeros que se instalen físicamente en este país. No. Sabemos lo que está sucediendo con la minería ilegal y con el transporte y con el pequeño comercio y con las calles, ¿no? Sí, eso es rigurosamente cierto. Basta coger algunos diarios europeos y norteamericanos para ver la imagen que estamos dando, es de las peores. Doctor González Izquierdo. No, decía, mira, el ingreso neto de capitales el año pasado, por ejemplo, que la última cifra oficial que se tiene está alrededor de $3.000 millones, el ingreso neto. Pero de eso la gran mayoría es venta de bonos del MEF. Del MEF, sí. Entonces, movimientos privados es la minoría de capitales. Entonces eso ya te está dando a ti una señal de lo que estás diciendo, ¿no? El marco está difícil. Ahora, ¿qué pueden hacer los exportadores peruanos? Que admiramos por los logros que han tenido. Hay algunos sectores como la agricultura de exportación que ha tenido unas cifras fulgurantes. ¿Hay alternativas? ¿Podemos buscar otros mercados si ese 10% se revela ineluctable y cruel? Mira lo que está pasando. ¿Tú sabes lo que ha sucedido hoy día con el anuncio del presidente Trump? El dólar ha seguido devaluándose, digamos, ¿no? Se está devaluando. Eso va a ejercer presión acá para que acá el tipo de cambio baje. O sea, nos quedemos en el 3.67 que estamos, o incluso baje un poco más. Si allá se deprecia, acá se aprecia, ¿no? Es un indicador. Hay otros que pueden cambiar esto. O sea, lo que prevé usted es que subirá el dólar si las tendencias siguen tal y como están hasta ahora. No, si allá se sigue depreciando, acá se va a apreciar. Y va a subir, digo. Apreciar es bajar un poco más, o se mantiene bajo, ¿ya? Pero contestando a tu pregunta, un país que le colocas un arancel, ¿cómo se puede defender? Devaluando.
Por ejemplo, China, ¿cómo se puede defender de los tremendos aranceles que le está poniendo Estados Unidos devaluando? Ahora, lo hizo en el primer gobierno de Trump. Ha sido algo mencionado por Trump ahora, que los costos para las exportaciones norteamericanas no solamente son los aranceles, claro, que países como, sino además la política cambiaria, el tipo monetario. Así es. Ha denunciado eso Trump. O sea, no sé si el consejo sea bien oportuno frente a bueno, tú me estás preguntando qué puede hacer un exportador. ¿Qué hace China? ¿Qué ha pretendido hacer? Pero nosotros podemos devaluar nuestra moneda porque acá para contrarrestar. el tipo de cambio pues es libre, no es como en China que el gobierno influye fuertemente, ¿no? Pero o sea, contestando a tu pregunta, en un país, un exportador, ¿cómo se puede defender cuando te colocan un arancel? Devaluando. Pero en algunos países no puedes dar esa receta. Entonces ahí solamente es ser más productivo que antes para que el precio, vía aumento de productividad, baje y puedas tener... O buscar otros mercados. Obviamente. Por casualidad, hay que mencionar que estamos tratando de acelerar un tratado de libre comercio y ahí vuelvo mi mirada hacia el embajador de CELA, puesto que el ministro Schaller ha publicado, me parece este lunes, un artículo dando cuenta de su viaje a la India. Él se ha reunido personalmente con su homólogo de la India. Estamos hablando de un país que tiene más de 1.400 millones de habitantes y una tasa de crecimiento más o menos constante. Y parece que es optimista el embajador Schaller, ¿no? Sí, es optimista, efectivamente. En el viaje que tuvo allá se desarrollaron varias reuniones y se ha dado un nuevo impulso a la discusión, a la negociación del Tratado de Libre Comercio. Eso, como usted lo dice, Fernando, sería un mercado enorme para el Perú. Yo creo que hay que empezar a pensar seriamente, aunque obviamente no es algo inmediato, en que hay que tener mercados alternativos, es decir, la dependencia que tenemos con el mercado norteamericano, si es que continúa este tipo de medidas... Para ciertos productos. Para ¿no? ciertos productos. Que son sí, sobre todo las uvas, los arándanos, me parece, ¿no? Y las agroexportación, ¿no? Sí, la agroexportación, efectivamente. Algunos productos más que otros, me parece, porque tenemos mercados importantes. Bueno, el grueso de nuestro comercio es la exportación pues, de materias primas para el cobre. Claro. ¿no? Ahí no va a pescar con el arancel al cobre y ya no pescó con el arancel al aluminio y al acero. Claro que exportamos poquito a Estados Unidos, pero de todas maneras pues no te golpea. Todo suma, pues. Claro. Todo suma. En estas circunstancias, América Latina está menos unida que nunca. México es un caso aparte. Es un caso aparte porque es un país vecino. Porque lo han dejado de lado también ahora. Y porque tienen un problema de fronteras y de drogas, ¿no? En el que existe mucho Trump. Luego hay ciertos enemigos ideológicos que son Nicaragua, Venezuela, en fin, Cuba, no se diga. Y por lo demás, cada país está buscando cómo librar esta batalla. Una cosa curiosa, tú sabes que hoy día el presidente Trump anunció los aranceles, ¿no? Pero a los países que no le ha puesto nada es a Corea del Norte, a Cuba, a estos países. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Él mismo dijo, no les estoy colocando nada, porque ya las sanciones que le hemos puesto pues son ya tremendas, pues las sanciones económicas de todo tipo que les he puesto. Por eso es que no los he incluido en estos castigos. Pero hay sanciones contra Rusia también. Y a Rusia tampoco le han incluido. Lo que no le ha ahora impedido, sin embargo, buscar un acercamiento con Putin, que no ha dado muchos resultados para el objetivo que se buscaba, que era la paz en Ucrania, ¿no? Pues. Y es un fracaso. Sí. Pero volviendo un poco, Fernando, al comentario que hacía, sí, hay una división en América Latina. O sea, en este momento no hay prácticamente ningún mecanismo, como había hace unos años, que esté funcionando adecuadamente. Y eso, desde el punto de vista norteamericano, que, como digo, quieren debilitar al multilateralismo, es algo que les va perfectamente bien, ¿no? En consecuencia... Y contrastarlas con cada país solo a solo, cada uno por sí mismo y Dios contra todos, como dicen. Exactamente. Y un país mediano como el Perú, francamente, no tiene mucha capacidad de cambiar o influir en las decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que recomendaría usted a los gremios peruanos que sean más concernidos por los anuncios hechos por Donald Trump? Lo que está pasando en el mundo, Fernando, Hugo, es de que hoy día ya se han lanzado bastantes iniciativas después de las 4 de la tarde, bastantes iniciativas para comenzar a armar grupos
dejando afuera a Estados Unidos y dejando afuera a China. En un principio, ¿por qué? Estados Unidos, para no seguir dependiendo del poder de compra del mercado norteamericano por este tipo de actitudes, y en el caso de China porque tienen sobreproducción, con lo cual están inundando los mercados mundiales con bienes con unos precios así chiquitos. Y que obviamente le patean la canilla, golpean duro a los productores de muchos países acá, por ejemplo los de Gamarra que paran reclamando, en fin. Entonces, estos esfuerzos quieren armar esos grupos, ¿no? Y ahí va la recomendación a los empresarios, de conversar con otros gremios empresariales para tratar de armar estos grupos para comenzar a comerciar entre ellos, ¿no? Pero ahí el problema es darle, pues, una figura institucional, ¿no? Porque no se puede que yo converso contigo, no, así no es. Hay que armar todo un aparato institucional, bueno, ¿no? Para eso tenemos felizmente una Cancillería que ha vivido otras crisis y que tiene una larga experiencia. Muchas gracias por estar acá, señor Hugo de Sela, embajador y asesor de la Cancillería del Perú, y doctor Jorge González Izquierdo, economista, profesor universitario. Me parece que nos vamos a ver las próximas semanas porque han reaccionado valientemente al cabo de pocas horas de lo dicho por Trump. Vamos a ver cómo amanece la bolsa mañana, qué dicen los sectores económicos de los Estados Unidos y los aliados y no aliados de los Estados Unidos. Todas las bolsas han caído hoy día. En lo poco que hubo después, porque lo de Trump no dio mucho margen. Después de las 4 ya cerraban. Pues. Cierran las bolsas. Sí. Muchísimas gracias por su presencia. Buenas noches. Vamos a hablar después de la pausa de un tema completamente diferente, aunque siempre hay vinculaciones, que es el tema de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Y lo vamos a hacer con un distinguido general retirado de la Policía Nacional, el general Carlos Morán.